Muy buenas noches, amigas y amigas, compañeras y compañeros. ¡Va! ¡Tenemos visita, weón! Llegaron los brillantes, por fin lo soltaron, le dieron permiso a la señora, weón. ¿Cómo estamos, Tata? Tanto Muy tiempo. bien, pues. Así lo veo, tanto tiempo, pues. ¿Qué le había pasado? La señora lo tenía amarrado al catre de la cama. Se estaba portando mal, parece, ¿eh? Así que, bienvenida y bienvenido todos y todas a nuestro querido programa Esto no tiene nombre, a través de Facebook Live, que se transmite en vivo y en directo de los hijos de Mafalda. Oh, me cayó. Exacto, y se acaba de caer don Josecito Johnson, tiene problemas de antena. Las antenitas de vinil Gracias no le a Dios están funcionando. Pero desde la tramoya, claro, desde la tramoya ahí aprovecho de apoyar la causa con el canal de YouTube y con algunos comentarios ahí en la pauta. Haga Así la publicidad ya que está hablando del canal de YouTube, pues. ¿Cómo se llama? Esto no tiene nombre, programa. En YouTube. En YouTube. Ahí subimos, Exacto, 2 días subimos el video con el programa para que lo vean. Clarín, clarín. Así que vamos a comenzar. Le vamos a mandar un saludo a todos nuestros queridos teleauditores a través de Facebook Live y después en YouTube. Así que un gran abrazo a todas las hueonas y todos los hueones. Y se lo recuerdo, ¿eh? Esto sale en la Real Academia de la Lengua Española. Así que a mí no me culpen de cosas. Por favor. Ya preparen los calzones y los calzoncillos porque parte mi espacio, mi pedacito, el único, el insondable, ese. Y hoy día vengo cargadito, así que le tengo hartas frasecillas, pero cortas. Así que, oye, ya, pues, apaga el teléfono. Así que vamos a comenzar con la primera frasecilla de la noche. Así nomás, con esta. Y dices así. No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas. Qué filosófico, ¿eh? Qué filosófico. Y esta es para el Josecito Johnson. El cielo es una promesa para que los pobres no reclamen la tierra. Lo dijo un weón que se llamaba Juan Solá. De ahí discutimos la frase, ¿eh? Los buitres del pasado nunca se fueron. Estaban ahí, al acecho, esperando que muriera la memoria. Siempre están esos buitres, ¿eh? Siempre, siempre. En la otra frasecilla dice la política de los socialpatriotas que justifican la guerra desde el punto de vista burgués. Es una tradición abierta al socialismo que solo puede explicarse por el triunfo del oportunismo y de la política obrera nacional liberal. Eso lo dijo un pelado como usted. A ver si adivinan quién fue. Me imagino que Lenin, pues cabrón, Lenin. Y aquí me gusta mucho, este es mi escritor favorito, bueno, uno de los tantos, pero me encanta. Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Eso lo dijo Julio Cortázar. Pegados. Lo dijo don Julio Cortázar. Y la última frasecilla. Esta es para este un lujito, ¿eh? Me lo mandó mi compadre. Bueno, ya lo voy a nombrar. Mi compadre Adrián me mandó esta frasecilla. Y dice así. Me disculpen, un ratito más. Recuerden, amigos. Disculpen. No porque el reggaetón sea uno de los géneros más escuchados significa que sea lo mejor. 100.000 millones de moscas comen caca y eso no quiere decir que sea buena. Hasta la próxima, amigos. Ahí les dejo con la frasecilla y ahora paso a saludarlo a todos los contertulios que hoy día somos 3. ¿Cómo está don Mario, pues? Acá muy bien, don Sata, gracias. Tirando la información a los distintos medios para que nos puedan ver en directo y puedan participar y hacernos preguntas y ese tipo de cosas. ¿Y usted cómo está, don Sata? Bien, medio para la cagada nomás porque el guante de atrás se le ocurrió resfriarse y anda para el loli.
¿Cómo está don Josecito Johnson? ¿Qué le parecieron estas frasecillas del día? Se nos fue. Pero dale nomás, acá. Bueno, entonces vamos a partir con nuestro programín, como siempre, con nuestro escritor y poeta que le encanta poner nombres interesantes. Y dice, este es el programa 103. Porque la derecha neoconservadora quiere seguir con la guerra en Ucrania. ¡Wow! ¡Qué denso! ¡Qué densa esta noticia! Ahí tení. Le vamos a partir al tiro inmediatamente con el titular. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantó este domingo la prohibición del uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte del ejército de Ucrania para atacar posiciones estratégicas dentro del territorio ruso. Dejamos abierto para que empecemos el análisis, pues. Démosle, cabro. Bueno, el punto por el que hay que partir, creo yo, el tema de la ocasión. Biden se está yendo, digamos, lo que se llama en Estados Unidos el síndrome del pato cojo, ¿no? El gobierno que ya no gobierna porque ya se está cerrando las maletas, digamos. Pero, y se manda, y en general, los gobiernos a esa altura no hacen grandes cambios, digamos, porque sabes que lo que hagas lo puedes hacer el otro. Y en ese momento en que ya está Donald Trump elegido y empieza todo el traspaso de mando, resulta que se manda esta autorización que impide o acelera cosa que es muy la guerra, digamos. El punto es el tiempo que se demore. Entonces este es como un salvavidas de plomo, digamos, que le está tirando Biden a Trump, como para empezar a introducir la noticia, porque ahí el más denso del mar es el que hace... Es como meterle el dedo en la herida a Trump. Exacto. Y además reconoció al candidato de Venezuela, al segundo, como presidente legítimo. Un nuevo Guaidó, digamos. O sea, le ha dejado 2 bombitas a Trump para que le vaya mal, digamos. Pero obviamente hay más que eso. Así que le cedo la palabra a Mario ahí que tiene una análisis, me imagino, más de fondo. O sea, lo que pasa es que hay varios elementos que tenemos que considerar. El primero de ellos es la pregunta, ¿por qué específicamente Biden autoriza la utilización de misiles en contra de Rusia, la utilización de misiles por parte de Ucrania en contra de Rusia? Una pregunta que es clave, ya que Biden está en los últimos meses de su gobierno, el gobierno de Trump asume el 20 de enero del 2025, y en ese periodo Biden debería estar secretecito. ¿Pero por qué? ¿Por qué también Alemania, por qué Inglaterra y por qué Francia también apoyan la utilización de misiles justo en este momento para continuar la guerra en Ucrania? ¿Cuáles son los objetivos que están detrás? ¿Qué es lo que persiguen con mantener una guerra que los afecta directamente? Porque la guerra de Ucrania los afectó directamente con respecto al gas, con respecto a combustible, con respecto a alimentación. Encima todos estos países han lanzado una cantidad importante de recursos específicamente para poder sostener esta guerra. Estamos hablando de la OTAN, que está detrás de Ucrania. OTAN es la organización militar más importante del mundo. ¿Ya? No hay ninguna organización militar más importante que la OTAN. Incluso en el Tratado de Shanghái tiene el mismo peso que tiene la OTAN por la cantidad de armamento, por la cantidad de bombas nucleares. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esa es la pregunta. Pues. ¿Cuál es? A ver, Joe Biden quiere dejarle la escoba a Trump para que no se agüene con su compadre Putin, pues. Y así se extienda la guerra eternamente de Ucrania con Rusia. Porque a Rusia le va a molestar de que le estén bombardeando su casa. Y eso agudiza el conflicto. Porque están los intereses de mantener a Rusia aislada. Claro, ese es un punto geopolítico, pero también hay algunos puntos económicos que son muy relevantes.
O sea, la guerra genera una cantidad importante de riqueza, de dinero. Estados Unidos es el principal productor de armas en el mundo, el principal vendedor de armas en el mundo. ¿Ya? Y las armas que se están utilizando principalmente en Ucrania son armas norteamericanas. ¿Ya? Armas que incluso compraron los alemanes, compraron los franceses, compraron los italianos, compraron los españoles, compraron los ingleses, para posteriormente pasárselas a Ucrania, armamento que ya fue utilizado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un gran negocio norteamericano del sector neoconservador, neoliberal norteamericano. ¿Ya? Entonces, si se para la guerra, la empresa armamentista, que es de la línea de los demócratas, deja de recibir dinero, porque no se le van a encargar más armas. ¿Ya? Ahí tenemos un tema que es básico y central. Otro elemento más que también es muy relevante. Bailar con esto, antes que salte. En cambio, Trump, que también es liberal, pero es liberal, digamos, conservador, digamos, el capitalismo industrial de esa época. Una de sus principales promesas de campaña y por la que ganó fue bastante endeudada. Entonces, los dos son de una perspectiva capitalista, pero desde lógicas diferentes. Efectivamente. A ver, nosotros en Pauta ayer conversábamos específicamente lo que sucedió con el huracán Milton en Estados Unidos, que dejó la escoba en Yanquilandia, y esta es la escoba más grande de su historia, ¿ya? Porque este es el huracán más potente que llegó allá. ¿Ya? Entonces, el huracán también es un elemento sumamente relevante para lo que es el proceso económico norteamericano. Reconstrucción. La reconstrucción. La reconstrucción en Estados Unidos de este huracán son 50.000 millones de dólares. Eso cuesta. Pero Estados Unidos le estaba aprobando a Ucrania 80.000 millones de dólares. Ese dinero va a salir de Estados Unidos, va a llegar a los bolsillos de los grandes empresarios y se va a perder, no se va a reinvertir en la economía. Y como decía José, Trump tiene esta mentalidad de industrializar. Industrializar, generar empleo, generar consumo interno. Entonces, Trump, por un lado, quiere pescar ese dinero que iba a ser mandado a Ucrania, específicamente para que luchara contra los rusos, y tomarlo, y llevarlo específicamente a la zona catastrada por el huracán Milton, y reconstruir, como dice Gonzalo. Si reconstruye, aquí hay un elemento que es básico y central, va a generar nuevas fuentes de empleo, va a generar cadenas productivas y va a generar, ¿cómo se llama?, consumo interno. Y con eso, maquinaria económica. Exacto, y con eso Trump empieza a dar respuesta real y concreta a lo que son sus electores. Recuerden, los que votaron por Trump fueron principalmente las y los trabajadores y los migrantes, ¿ya? Que están bajo la promesa de que les vaya a pegar. Entonces, ahí tenemos asociado este tema de la guerra desde el punto de vista netamente económico, ¿ya? Pero hay otros factores también sumamente relevantes que tienen que ver específicamente con el poderío de Estados Unidos y la OTAN, ¿ya? Recordemos que antes de la guerra, recordemos que antes de la guerra de Ucrania, la OTAN estaba literalmente muerta. Trump había dejado de financiarla, en realidad estaba empezando a circular en los medios de análisis, bueno, ¿para qué la OTAN en el fondo si no tiene ningún sentido? Y justamente en este momento se produce la guerra de Ucrania, que es una guerra prácticamente forzada por la OTAN hacia Rusia, haciendo presionando hasta que Rusia tuvo que tomar las medidas que tuvo. Que tomó, digamos. ¿O Sara? Elemento, digamos, preponderante en el mundo, porque Estados Unidos tiene que competir su hegemonía, que va en caída, con la hegemonía de China. No sé qué va a acotar Gonzalo o Mario a eso. Claro, pues, aparte que toda la advertencia que le ha generado Putin y Rusia a la OTAN, le ha dicho constantemente, o sea, ustedes me mandan misiles de largo alcance y yo les voy a contestar y me voy a tomar el derecho de la posibilidad de tirarme
armas nucleares. Entonces también se agudiza el conflicto directo, aparte del conflicto económico. Sí, lo que pasa es que en todas las guerras no pueden ser guerras si no hay alguien que gane plata. Pero tomando lo que dice Gonzaga y también lo que dice José, A eso son las guerras. para eso son las guerras, para que la gente se enriquezca. O sea, los grandes empresarios se enriquezcan, no cualquiera. ¿Ya? Entonces, tomando eso como un elemento central, tenemos que la OTAN nace específicamente para combatir a Rusia, particularmente en el tema de la Guerra Fría. Teníamos una conversación súper interesante ayer con respecto a eso, post Segunda Guerra Mundial, pero no la vamos a llevar en este momento a discusión ahora. Entonces, su objetivo siempre ha sido destruir o quitarle todo el poder que tiene Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene las segundas reservas de petróleo y gas del mundo, porque Rusia tiene un territorio gigante, el país más grande del mundo, más grande que China, con un conjunto de riquezas que los demás se quieren apropiar. ¿Ya? Y porque y con todo eso Rusia es una potencia muy, muy importante a nivel mundial. ¿Ya? Y la OTAN, aparte de ser la fuerza militar más importante del mundo, es la fuerza económica también más importante del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer negocio que existe en el mundo son las armas. Después vienen las drogas. ¿Ya? Pero el primer negocio son las armas. Y en este negocio de las armas todos pescan su pedacito. O sea, los franceses no están metidos ahí porque sean buena onda o por la marsellesa o por la libertad. Los locos están cortando dinero. Inglaterra está ganando dinero. Alemania está ganando dinero. España está ganando dinero. ¿Ya? Entonces, esta guerra que le produjo una crisis alimenticia a Europa, una crisis de combustible, recuerden. Sumando a eso, dos cosas que decía Mario en la pauta. Por favor, José. Esto la ganancia, está hablando ahora de la ganancia en la guerra. ¿Ya? Perdón. Dale, José, dale. Estamos con problemas de señales, ¿eh? Sí, compadre, José se nos está cayendo. Sí. Tenemos problemas. Oye, voy a salir, voy a entrar por otro navegador porque parece que este está funcionando. Así que voy a salir y voy a volver a entrar porque... Ya estaremos atentos a tu condición. Exacto. Entra nomás. Para echarle la culpa a Mario es que no está conectado. Ya, listo. Entonces, esta intención de mantener la guerra es mantener el negocio, es tratar de frustrar las ideas y las intenciones de Trump de eliminar esta guerra, pescar estos recursos y meterlos al interior de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, esta idea de asociatividad, de globalización, que tienen los neoliberales, los neoconservadores, Trump la está frenando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiere ser más socio de Europa, no quiere ser más socio de la OTAN, porque eso implica un desgaste político, un desgaste económico, un desgaste de recursos que él los quiere inyectar directamente al interior de Estados Unidos. Para convertirlo en la potencia que según él se merece ser. Claro, porque la OTAN es la potencia, no es Estados Unidos. ¿Ya? Clarín. Entonces, esto es, como dirían por ahí, es un retroceso a toda esta visión ideológica globalista. Esta visión ideológica globalista, ¿ya? Y al mismo tiempo, esta visión ideológica globalista se está enfrentando a esta visión autárquica que uno la puede ver con Rusia. José, ¿te acuerdas que cuando empezó esta guerra y Rusia es bloqueada, qué se decía de Rusia? ¿Qué le iba a pasar económicamente a Rusia, te acuerdas? Que iba a quebrar, no sé, no me acuerdo exactamente, pero... ¿Iba a quebrar? Bueno, sí, claro, porque se estaban viendo todas las empresas importantes en Rusia. Le bloquearon hasta las cuentas. McDonald's y todas esas marcas norteamericanas y europeas. Exactamente. Está lo que dice González y está lo que dice José. Por un lado se fueron las empresas, no producimos más acá, y por otro lado, como dice José, Europa le bloqueó las cuentas. ¿Ah? Y con esas cuentas pagó parte del armamento que tenía, compró Ucrania para que siguiera bombardeando Rusia. Esos dos factores. Entonces, Rusia tendría que haber quebrado. Rusia no iba a dar abasto.
¿Y qué le pasó a Rusia? En Se vez fue para de adentro. irse al hoyo, aplicó una economía austárquica, pasó a esta empresa y se transformó en una potencia económica. No se fue a la quiebra. De hecho, el rublo bajó como 2 semanas. Después incluso se superó su precio. Exactamente, y generó nuevas cadenas de comercio. O sea, el gas ruso lo siguen ocupando, claro, lo vende Turquía. Claro, a través de Turquía lo compra Europa. A través de Turquía, a Pero- través de Irán. Entonces, esta lógica autárquica que plantea Trump, Putin, que es otro tipo de derecha, no estamos defendiendo a Putin y a los rusos, estamos haciendo el análisis, ¿ya? Que aplica Putin, que es exitosa, Trump ya la aplicó una vez y la quiere replicar, más aún con este ejemplo de esta economía autárquica rusa que fue obligada a ser autárquica, ¿ya? Entonces, van a sacar capitales, van a sacar dineros, van a sacar recursos, ¿ya? Y se van a inyectar esos recursos al interior de los países. Y otro elemento más, y eso lo planteaba José ayer en la pauta, ¿ya? En la discusión que tuvimos. Ucrania va a ser el único perdedor, partiendo de ahí. Y Ucrania va a quedar total y absolutamente endeudado. ¿Podría explicarnos eso, José? Son las ganancias, digamos, durante la guerra. Pero no, todo lo que ha aportado Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, no es ayuda humanitaria. Son préstamos. Los que han aprobado los gobiernos son préstamos. Entonces, terminada la guerra, las condiciones que quede Ucrania, va a tener que devolver esos miles de millones de dólares en armamento y en ayuda a través de los recursos que tenga. Y los recursos que tiene es el trigo principalmente, el gas y el petróleo. O sea, esta guerra para ver es quién se asegura esos recursos. Entonces, Ucrania va a sonar igual, aunque ganara la guerra, que todos sabemos que no va a ser, va a tener que empezar a devolver, entonces va a estar endeudada en 50, 100 años. Entonces, están Exacto. asegurando recursos claves para Europa y recursos claves para Estados Unidos. Entonces, alargar la guerra El significa... trigo, el gas y el petróleo. No, gracias, José. Alargar la guerra significa seguir Principalmente. endeudando a Ucrania. ¿Ah? Seguir endeudando a Ucrania quiere decir al mismo tiempo que Ucrania va a tener que pagar, como muy bien dice José, con trigo, con petróleo y con gas. ¿Ya? Y eso va a facilitar las condiciones de vida materiales de los europeos, claro. Recuerden Pero- que solamente la otra puntita, Gonzalo. Ucrania tiene que ser reconstruida. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esos recursos de la reconstrucción de Ucrania al bolsillo de quiénes van a ir a parar. De los privados, pues, como pasó el fenómeno de la Dana en España. Clarín, ahí se lo entregaron a un empresario, weón, que hacía puros trucos con los billetes y cagaba con las construcciones. Estuvo en juicio. Pero a él se lo entregaron la construcción. Un comentario a dos. Exacto. Bien. Aquí O sea, va a negocio pasar por lo todos lados. mismo. Decía José, no te escuché. Que es negocio por todos lados. El Es negocio de vender el negocio. arma, negocio de prestar la plata, negocio de reconstruir, va a tener que pagarte con los recursos que necesitáis. Exacto. ¿Ya? Negocio redondo. Entonces, Por eso se sigue. Porque es muy buen negocio. es muy buen negocio. Inmoral, pero buen negocio. Onsata, ¿Qué les puedo decir? Pues ya lo han dicho todo, cabro. Deberíamos pasar a la segunda noticia que también es relevantín. No sé si les parece. ¿Les parece que pasemos a la segunda? démosle. Porque ya llevamos tantos minutos. 28 minutos, digamos. Vamos a la COP29, pues. Este se realizó el 20 de noviembre de 2024 en Bakú. El secretario general de OPEC, Hainan Al-Rais,
dijo el miércoles en la cumbre climática COP29 que Bakú es el crudo y el gas natural son un regalo de Dios. Menos mal que iban a defender el planeta estos hueones. Y que las conversaciones sobre el calentamiento global deben centrarse en reducir las emisiones y no en elegir las fuentes de energía. No entendí. Son un regalo de Dios, dijo en un discurso en la conferencia. El Acuerdo de París se centra en reducir las emisiones, no en elegir fuentes energéticas, afirmó. Bueno, vamos al análisis, pues, cabro. Ya vos, José. Usted es el especialista en esta área, pues. De nuevo se nos fue. Sí, ya, a ver. Claro, siguieron con petróleo, pero de manera efectiva. Claro, ¿cuál será el mejor petróleo? ¿El que está arriba de la tierra o debajo de la tierra? Significa lo que no, muy mala fuente. O sea, no, el que sea un SATA, el que sea, en realidad, por ejemplo, en un auto de combustión interna, el 20% de la energía se ocupa en mover el auto. El otro 80% se pierde. Se pierde. Se pierde en calor, se pierde en humo, en gas, porque no es eficiente. Entonces, incluso hay empresas automotrices que están generando un posible motor que tenga un 60% de eficiencia. Entonces, a eso está apuntando. Pero el efecto sigue siendo el mismo. Bueno, la COP29, la conferencia de las partes, por eso se llama COP, del cambio climático, fue un fracaso absoluto otra vez. Porque de hecho se le llamó, no me acuerdo cómo lo pusieron acá, pero la COP financiera, una cosa así, porque lo único que se discutió fue dos cosas, para las catástrofes, o sea, para poder reconstruir, no sé si le suena conocido, pero eso lo asociamos con Ucrania, reconstruir después de una catástrofe, entonces con eso, que absoluto fracaso, la meta de 1,5 y la conversión energética. Entonces, ya estamos cuestionando eso. En la COP anterior se había hablado de el 2050 como la fecha para la carbono neutralidad. Hoy día, en esta COP se retrocede a no es necesario cambiar la materia energética, hay que hacerla más eficiente. Eso, por ahí va a introducir para que comencemos la discusión. Don Mario, le dejo la palabra ahí para que discuta el tema de esta eficiencia energética. A ver, como bien lo dice José, como lo hemos planteado en otras oportunidades, acá nos está discutiendo hoy día cambiar la materia energética. Quieren seguir ocupando petróleo, quieren seguir ocupando gas, o sea, combustibles fósiles. Eso lo demuestra el genocidio en Gaza, que ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Esta guerra en Ucrania específicamente lo bloqueó a Rusia específicamente también. Y la idea de Trump de construir más pozos petroleros. Eso demuestra que todo el discurso con respecto al tema de la lucha en contra del calentamiento climático no es real. No existe. No, exacto, no existe. Y como decía José, acá hay un tema súper importante porque lo que se discutió en esta COP es una cantidad de millones de dólares que van a ser destinados específicamente para que se utilicen en los procesos de reconstrucción, o sea, procesos de reconstrucción de países subdesarrollados que van a ser afectados producto de la catástrofe climática. O sea, catástrofe climática que vivimos en España, catástrofe climática que vivimos en Italia, catástrofe climática que vivimos en Polonia y otros países, que vivimos en Brasil, que vivimos en Ecuador, en la Amazonía, en África, donde Gonzata nos mostraba que había nevado, los leones de la nieve, que es un reportaje que salió. Entonces, se discutió acá específicamente que los países van a generar un seguro, donde se van a poner con lucas, y esas lucas van a ser destinadas a las naciones subdesarrolladas que, desgraciadamente, producto de esta catástrofe climática, van a ser total y absolutamente afectadas por el aumento del agua, por el aumento de la lluvia, o sea, por el aumento del agua del mar, ¿ya? Producto del descongelamiento de los polos, por el aumento de la lluvia y por la probabilidad de altos niveles de sequía, ¿ya?
Entonces eso significa que no le interesa bajar la temperatura o mantenerla en lo que se habían propuesto. Solamente un negocio para los grandes empresarios que vayan a reconstruir nomás. No, para nada. O sea, el mismo secretario de la COP, secretario de la COP de la ONU, dijo que este 1.5 grados de aumento de la temperatura se va a producir entre hoy día al 2027. ¿Ya? Entre hoy día y el 2027 se producía esta alza de temperatura. Ahí llegamos a los 2 grados. Ahí llegamos a los 2 grados. ¿Ya? No tenemos que esperar al 2030. ¿Ya? Y como también bien decía José, acá esta COP también discutió, y eso lo vimos en pauta, lo voy a mencionar yo, que el concepto de pagar por contaminar. ¿Cómo era, José? ¿Tú tienes? El mercado del carbono. El mercado del carbono. Por favor, explícalo. Sí, se trata de lo siguiente. Se establece, o la idea es establecer cuotas de emisión de carbono. Por ejemplo, poníamos el ejemplo para hacerlo bien grande. Ya, un país puede emitir 10 toneladas al año de carbono. Todos los países. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 19, puedo decir. Y Zimbabue emite... Bueno, a Zimbabue le sobran 9. Entonces, ¿qué hace Zimbabue? Vende esas 9 cuotas a Estados Unidos para que Estados Unidos... Pues ya pagué las cuotas. Yo cuento con 19 o 20 o 30 toneladas para emitir. Porque hay países que no emiten casi nada. Todos los subdesarrollados, obviamente, pero que son los que pagan los costos del cambio climático. Ojo que lo que decía Mario es interesante porque este fondo es para reconstruir, no es para adaptarse al cambio climático ni para mitigar o cambiar la infraestructura para hacerla más resistente. No, es cuando quede el desastre te vamos a pasar lucas para poder reconstruir ahí mismo y con los mismos materiales. Pero eso es más o menos claro, y el mercado del carbón es una cuestión que se ha peleado por 5 COP para evitar que se apruebe. Y ahora se aprobó. Entonces la discusión que viene ahora es cuántas cuotas por país, quién va a pagar eso, cómo se va a postular, cómo se pueden meter, cómo se pueden comprar, mientras el planeta está... Entonces eso significa que no hay soluciones reales, efectivas, que pueda desarrollar la estrategia de la COP. ¿O solo sirve para negociar? O sea, estamos hablando de la COP29. ¿Ya? Eso quiere decir que lleva un mínimo 29 años, 30 años discutiendo el tema. Y a la fecha no tenemos ningún efecto positivo de las COP. El cambio sí. Es un problema de derecha, pues. Si lo escucho medio desfasado, entonces por eso me meto de repente donde todavía están hablando, perdón. No escuché el último que dijo el Mario. No, pero no te haga problema. ¿Sí? Como dice Gonzata, es un problema de las derechas. ¿Por qué? Porque todos estos negocios que están en torno, tanto a la COP, tanto a la guerra, no benefician a la población en general. ¿Ya? Al ciudadano común y corriente, al ciudadano a pie, a la señora Juanita, no los benefician en ningún caso. Esto solamente beneficia a los grandes empresarios, a estos sujetos que acumulan y acumulan riqueza sin importarles absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, se está preparando la COP30 que va a ser en Egipto el próximo año y ya se está diciendo que en esta COP del 2030, de la COP número 30 que se va a realizar en el 2025, finalmente lo más probable es que se llegue en acuerdo a lo que mencionaba José, ¿ya? Que esta compra de carbono, venta de carbono, ¿ya? Y establecer claramente cuáles son los seguros que se van a pagar y cómo se le van a pagar a estos países subdesarrollados que van a vivir la inclemencia específicamente de la catástrofe climática. Josecito, ¿qué nos puede agregar frente a eso? Claro que ya sabemos que la próxima COP tampoco va a tener ningún resultado. Es que en el fondo no resultan, sí es el tema, porque lo que hay detrás de esto es una lógica y la única solución, y por eso hay tanta, porque uno podría preguntarse por qué la derecha resiste tanto al tema del cambio climático y a tomar medidas reales.
porque todos los estudios, todos los análisis indican que la única manera de enfrentar esta crisis es con un cambio de sistema. Y ya no se puede hacer un cambio de sistema pausado, calmado, como se podía hacer hasta los 90, más o menos. Hasta ahí se podía ir reformando levemente el sistema capitalista para poder llegar a un punto en que sea sostenible. No, hoy día hay que hacer un cambio radical directo, y eso pasa por más Estado, por más legislación ecológica, por más control de la población, etcétera. Y es exactamente lo que ella no quiere en ninguna parte del mundo. Entonces, la derecha entiende muy bien que la lucha climática es una lucha a la larga contra el sistema. Para no enfrentar el problema de fondo, que no pasa por conducta ecológica, si eso está bien, la cultura ecológica, pasa por enfrentar este tema que es un tema político y exigir de los gobiernos y de los estados y de los organismos internacionales medidas políticas reales para enfrentar esta crisis humanitaria global. Pero no se hace porque la gente la tiene convencida que manteniendo conducta ecológica está ayudando al planeta. Porque así no ve el problema político que hay detrás. Ese es el fondo del tema. Juntemos tapitas, como decías. Juntemos claro, tapitas, claro. Botellas plásticas, weón. Separemos eso las no va a resultar. Yo tenía una pregunta, weón. Porque estábamos hablando todo a nivel internacional. ¿Y en Chilito qué ha sucedido, weón? ¿La crisis climática ya no está empezando a afectar? ¿O nosotros no nos pasa ni una cosa? Parece que no me escucho a nadie, weón. No, sí. O sea, a ver, en Pauta conversábamos varios temas. Uno de ellos es que en Chile se adelantó la temporada de incendios. Ya, hay alerta, esta semana hubieron 2 alertas preventivas específicamente en la zona de Valparaíso para que la población se retirara de sus hogares por los incendios forestales que ya los están afectando. ¿Ya? Entonces, nos estamos adelantando a este fenómeno. Esto quiere decir, y la proyección es que en la cantidad de hectáreas que se quemen en este periodo van a ser mayores que las que se quemaron el año pasado. O sea, la gente tiene muy mala memoria, pero el año pasado quedó la escoba con los incendios forestales. ¿Ya? Entonces, este año va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Mm? Y eso es un tema. Y peor. Es un tema. Y peor. Y sí nos afecta. Se dice, perdón que te interrumpa, pero eso se dice que el tema del cambio climático es exponencial. Porque al subir las temperaturas y todo, se producen más incendios forestales, lo que produce más carbono a la atmósfera, lo que produce que se acelere más el cambio climático, se derritan más los hielos, cuando se derriten más los hielos, rebota menos luz y calor hacia la atmósfera, por lo tanto se calientan más los mares, lo que produce un aumento de temperatura. Entonces, es una bola de nieve, digamos. Efectivamente, Eso es una bola de nieve. tomar medidas. Yo quisiera meter 2 puntitas más de esta COP. Ya, 2 cosas que se discutieron. discutieron. Diciendo lo de que eso no lo podemos controlar, o sea, esa emisión de carbono no podemos reducir. Como les decía, quiero meter 2 puntitas más de esta COP29. Una, que Inglaterra propuso que va a financiar específicamente la creación de sistemas de enfriamiento. ¿Ya? Para dar solución al problema del alza de la temperatura. Con Freon 22, quien no es contaminante, la weá. Ah, exactamente. Y por otro lado, el tema del metano. Que se discutió que es necesario controlar el metano. De Inglaterra primero. ¿Cómo? No quedó muy claro. ¿Cuál es la gran propuesta de Inglaterra? De Inglaterra, hacer más refrigeradores y más aire acondicionado. Pues. Buena solución, ¿eh? Buenísima. Así tenemos el cambio climático. Afuera es un horno y adentro es un refrigerador, la weá.
¿Cómo Qué no estupidez, se weón. rió? Y esos weones fueron de la Commonwealth, weón, Gran Bretaña, weón, la reina, weón, el Juan Carlos. Hagamos casa Claro, casa refrigeradora. refrigeradores. Casa refrigeradora. Todas las casas van a tener aire acondicionado. Verdad que fueran gratis, bueno, son más caros que la mierda. Bueno. Sí, y provocando más contaminación, porque efectivamente el gas que se usa para los aire acondicionados también es contaminante y produce más gasto de electricidad, etcétera. Exactamente, más consumo de energía y todo. Pero no se rían tanto, ¿ah? No se rían tanto, que en Chile hace 5 años atrás empezamos con que había que cambiar la ampolletita, porque resulta que así se consumía menos electricidad, que dúchese 3 minutos nomás. El Para que Florero las empezaba a mineras salir gastaran el agua en sus hueitas. exacto, empezaba a salir con un letrerito que decía que este era más eficiente, consumía menos, y todos los hueones cambiando refrigeradores, televisores y todas las cuestiones, porque consumían menos, así que no se rían tanto que esto ya ocurrió, digamos. Claro, Sí, y también en las costas sucedió con la huevita de las bolsas plásticas, pues ya no se dan más bolsas plásticas a los supermercados, van a tener que pagarla por hueón. Oye, Juan Paz dice, José se escucha como la wea. La Vicky dice que ya sabemos que la próxima semana, no sé, que un ahí. Entonces, finalmente la propuesta de Inglaterra es un tenía negocio. una bolsa con bolsa en la casa. Claro, ahora juntamos las bolsas plásticas, pues, para la Ya es basura. como si las cosas vinieran en papel, pues, weón. El aceite, el arroz, el azúcar, todas las weas vienen en bolsas plásticas. Son un hueón los ecologistas, ¿no? Claro, y el Se me plástico salió, un perdón, no derivado lo tenía que del decir. petróleo. El plástico un derivado del petróleo. Oye, pero el otro tema es el metano. ¿Quiénes son los mayores productores de metano en el mundo? A ver, por favor, por favor. Don Salvador. Ya, ¿para qué me quiere tirar a la piscina, weón? Ya, las vacas. Y los Las toros. vacas y los chanchos. Y los chanchitos. Ah, No sería nada de malo juntarnos a comer un lechón, ¿eh? Sí, pues, salva el planeta, cómete un chancho, así no emite más metano. entonces, para poder controlar la emisión de metano, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Comer menos carne. O sea, eliminar al 50% de las vacas, eliminar al 50% de los cerdos. Y con eso bajamos significativamente la producción de metano. Pero eso significa que nosotros, a los que nos gustan los asaditos, qué rico, cagamos, pues. Porque eso se traduce directamente en menor consumo de carne de la población. Y es un hecho real. No es una broma, puede que suene chiste, pero es un hecho real. Tenemos que eliminar a la mitad de las vacas y a la mitad de los puercos. Porque los peos de las vacas, los peos ¿cuánto se llama? De los puercos son metano y no son poquitos, son miles de millones de vacas y de puercos que Así es, pues. están generando una producción muy alta de metano, más lo que decía José en pauta, el permafrost que se está descongelando, donde hay bolsas de metano. ¿O no, José? Exacto. Sí, pues, y eso está ahí desde la prehistoria, entonces junto con el metano, que contamina 25 veces más que el dióxido de carbono. O sea, provoca 25 veces más un efecto invernadero que el dióxido de carbono. Incluye virus que están congelados desde la prehistoria. Y se va derritiendo Groenlandia, Alaska, ese metano va a subir a la atmósfera y eso es incontrolable. Entonces, por eso se habla de que mantener los grados permite seguir prediciendo qué va a ocurrir en el cambio climático. Porque una de las soluciones ecologistas era producir gas, digamos, automóviles, etcétera. Ya se desechó esa alternativa con gas metano. Tomar la basura, comprimirla, producir gas metano y con eso consumir el gas en vez del gas licuado en las casas, etcétera. Pero eso produce más metano, porque el metano se produce por la descomposición de material orgánico.
Por eso la basura, digamos, orgánica es tan hedionda, porque ese olor que siente usted cuando ve la basura descompuesta, eso es gas metano. Líquido percolado y otras cuestiones también. Exactamente. Eso es el famoso gas metano. Y claro, si mantienes una población de vacas, digamos, más o menos reducida, no es el impacto tan fuerte, pero está la cantidad de vacuno. Está en grande la industria, a eso se refiere. Pero en el calentamiento global. La María, o sea, la Vicky dice, escucho desfasada la conversación. No, yo dije que escuchaba con las benditas. Y Juan Paz dice, y la familia Pau, el agua que gasta en producir la hamburguesa, en producir es enorme. Hagamos todo. Hoy día se llama el internet está muy mal, nos están saboteando. Sí, man, se pasó hoy día. Sí, ya vamos a los 45 minutos, dejémoslo hasta aquí hoy día, cabro, para que así vamos terminando esta reunión y nos podamos ver la próxima semana. Vayan terminando. Partamos con Josecito Johnson, pues, para que dé el remate. Bien, mi remate es lo mismo que ya había dicho. Es decir, podemos hacer todos estos cambios culturales, el cambio de consumir menos carne, el cambio de reciclar, etcétera, reducir la cantidad de basura, pero mientras no se tomen medidas políticas a nivel internacional y a nivel de Estado, nada, pero nada de lo que haga a nivel local ecológicamente va a servir para algo. ¿Sí? Aquí lo que se requiere es un movimiento político que enfrente al poder, que enfrente a las grandes empresas que están lucrando con nuestra sobrevivencia y tomar una posición de compromiso frente a la sobrevivencia del planeta y de la humanidad. Con ese mensaje tremendamente esperanzador. Voy yo para que Don Sato remate. A ver. Todavía. A ver, tanto la guerra de Ucrania, la guerra de Palestina, Líbano, Siria, como el tema del calentamiento global no es nada más que un gran negocio, ¿ah? Un gran negocio de los grandes empresarios. ¿Ya? Los grandes empresarios no son más del 1% de la población, no son más que el 1% de la población, y ellos acumulan más del 50% de la riqueza, se apropian de más del 50% de la riqueza, y en ese proceso van masacrando a pueblos en Siria, pueblos en Irak, pueblos en Irán, pueblos palestinos, el pueblo libio, ¿ya? Y para aumentar su riqueza matan gente. Y la crisis climática, el calentamiento global, también mata gente. Aún no sabemos cuántos muertos fueron en España, en Valencia, producto de esta dana. No sabemos cuántos muertos fueron en Italia. No tenemos la cantidad de personas muertas producto de este cambio climático y producto de las consecuencias de este cambio climático. Sabemos que 22 millones de personas se movilizan al año producto del cambio climático. Eso lo sabemos. Migración de 22 millones de personas al año. Pero no sabemos cuánta gente está matando. No nos quieren decir eso. Nos quieren decir cuánta gente mata en la ola de calor, cuánta gente mata en la ola de frío, cuánta gente mata el exceso de lluvia. ¿Ya? Y eso va a seguir ocurriendo. Y a los tipos más ricos de este planeta, a los empresarios más grandes de los distintos países, no les importamos absolutamente nada. Y como dice José, necesitamos generar un cambio político drástico, radical. Eso quiere decir violento. ¿Ya? Porque si es que no, nuestra especie, la especie humana, va a la extinción. Como bien decía José en la reunión de pauta, esta es la sexta extinción masiva del planeta. Extinción masiva que la están causando los seres humanos y principalmente los grandes empresarios del planeta. Onsata. Ya, weones, sigan votando por cualquiera de las dos derechas nomás, porque así nos quedemos sin casa ligerito, weón, y todos los weones se vayan al infierno. Así que allá los espero. Hasta luego a los hueones, voten por los hueones de derecha.
Cleveland Matei, weón, por el Danonino, weón, y por toda esa tracalada de weones. Así que, beso y abrazo. Que descansen en paz. Los espero en el infierno. Corta, Mario, corta esta weá, corta, por favor, corta.